Buenas. Hoy os traigo el preparado de abril, que abril fue un mes que realmente leí poco en cuanto a cantidad. Leí solo 4 libros y uno de ellos era ilustrado. La verdad es que fue un mes que leí bastante poco. Aunque hubo 2 libros que fueron un poco tochacos, con lo cual, bueno, se compensa un poco, ¿no? Así que vamos a ello. Y el primer libro que leí fue un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque es el final de una trilogía y me estaba encantando. Y el libro en cuestión es El héroe de las eras, que es la tercera parte de la primera era de Nacidos en la Bruma, ¿no? Ya sabéis que me he hecho muy fanático de la fantasía de estos últimos meses, que especialmente de Sanderson me he enamorado locamente, he enganchado muy bien con sus historias. Al ser una tercera parte no quiero desvelaros mucho porque sería spoiler prácticamente todo, pero igual que me pasó con las anteriores 2 obras, que me pareció que entre ellas eran muy diferentes. Esta también me parece que es muy diferente de las otras dos. En esta, digamos que convergen todas estas cosas que pasan en los 2 anteriores libros, ¿no? Bueno, pues cómo se colocan los personajes, las estrategias, todas las investigaciones sobre cosas que no están muy claras, sobre la magia, hacia dónde puede llegar. Como que en esta parte explota todo, ¿no? Esta parte es quizás en la que hay más acción, que es más vertiginosa, que realmente no para de haber acción en ningún momento. Una cosa que me ha gustado un montón de esta parte es que se centra más en presentarnos la historia como bueno, llena de personajes como corales, ¿no? Que todos participan. El primer libro, sobre todo el primer libro, estaba mucho más centrado en Kelsier y Vin, ¿no? Los dos más principales. El segundo ya abre un poquito el abanico a que conozcamos más a otros personajes, pero en este tercero realmente sabemos quiénes son los protagonistas, ¿no? Porque venimos de una trilogía, pero no tienen un excesivo protagonismo con respecto a otros personajes, porque realmente estos, que a lo mejor hasta hace poco eran secundarios, en este libro cogen mucho más protagonismo y realmente vemos una narración como eso, ¿no? Como que se va con un personaje, nos cuenta lo que está haciendo, se va con otro, nos cuenta lo que está haciendo. No tan centrado en el primer libro como que solo veíamos lo que Vin o Kelsier descubrían, ¿no? Siempre desde su punto de vista. Y eso me gusta mucho porque disfruto mucho más de conocer la psique de todos los personajes, incluidos los malos, que me encanta cuando los malos tienen sus episodios y puedes descubrir cómo son. Y eso es una cosita que cuando empecé a leer Nacido de la Bruma no sabía que me faltaba, pero al leer en esta tercera parte, digamos, lo he valorado muchísimo. Además, esto yo creo que ha dado pie a que, pese a que en la segunda parte ya pasaba y los personajes crecían muchísimo, en esta tercera parte que pasa muchísimo más, el crecimiento de personajes pues es mucho más brutal, ¿no? Porque realmente te permite conocer a todos esos secundarios que te gustaban, pero que no tenían tanto, digamos, carisma o evolución, ¿no? Yo creo que esta tercera parte es la mejor, en ese sentido es la mejor que están llevados los personajes. Y por supuesto, una de mis partes favoritas, y lo va a ser siempre, es la magia. O sea, me parece espectacular que este hombre creara inicialmente esa magia, ¿no? Esa alomancia muy regulada por las normas reales, ¿no? De la ciencia, que me parece que es una cosa muy guay que mezclar ambas cosas. Además, en el segundo libro, esta magia evoluciona hacia otras cosas. Y claro, llegar de ese libro como expectante, ¿qué más puede pasar con referencia a la magia, ¿no? Y nuevamente me vuelve a sorprender porque hay como una tercera manera, de alguna manera, de entender esa magia. Y me parece, no voy a deciros nada exactamente para que no os haga un spoiler, pero de verdad espectacular. O sea, como evoluciona ese mismo sistema de magia suyo propio en este libro, me parece una pasada. Me parece que es enorme, que abarca un montón de cosas, que lo hace de una manera tan guay. O sea, yo no acostumbro a tomar notas de los sistemas de magia de los libros, y en este libro quería entenderlo tanto todo que tomaba notas para entender qué era cada cosa, qué hacía cada cosa, cómo iba por donde cada cosa, y lo he disfrutado muchísimo, de verdad lo he disfrutado muchísimo. Bueno, y el final, o sea, el final es espectacular. O sea, tiene una mano este señor para finales contundentes, brutales, que te impacten. Yo, por ejemplo, soy muy tiquismiqui con los finales porque no me gustan esos finales que siento que se sacan de la manga. Me dan coraje, me dan muchísimo coraje. Me gusta ver un final donde haya habido indicios de ese final y yo no haya sido capaz de descubrirlo. Ese tipo de cosas me encanta. Y en este caso, Sanderson deja pistitas de cosas, de situaciones, de ideas, de muchísimas cosas durante el libro que al final se descubren y se entienden, en las que no reparas en ningún momento. Y hay algunos detalles que me sorprende que no hayas reparado en ningún momento, pero así es. Y no sé, me parece que es muy guay cuando un autor logra poner detalles, pistas de cosas durante sus libros, en este caso durante la trilogía, y solo se desvelan al final.
y realmente todo cuadra, todo tiene sentido, pero tú no te has dado cuenta, ¿no? Me parece que es una cosa súper guay. El final es apoteósico, de verdad, esos finales brutales que tienes la boca abierta todo el tiempo. Yo flipé con el final, o sea, me habían dicho que Sanderson una de las cosas buenas que tenía eran los finales, y los finales de cada parte de la trilogía son brutales, pero es que este ya es una brutalidad, una maravilla. Hay cierta escena en el final que es de esas escenas de libros que se te quedan marcadas en la mente y se me va a quedar marcada toda la vida. O sea, como que la tengo muy marcada en la mente y nunca, jamás en la vida la olvidaré. O sea, brutal, de verdad, el final es una maravilla. No voy a hablar más del libro porque es una trilogía, es el final de una trilogía y sería cualquier cosa estropearos la experiencia y no es el caso. Que aunque yo no soy un experto en la fantasía, yo lo he disfrutado muchísimo y como tal así lo recomiendo. La única pega que le pongo es la misma pega que le puse al libro 1 y al libro 2 y es el apartado femenino. La protagonista es una mujer guay, un personaje increíble que me encanta. Y además no peca del típico comentario de es una mujer que no parece una mujer, por eso se lleva bien en un mundo de hombres. No es así. Pero le faltan mujeres, le faltan personajes femeninos que se relacionen entre ellas y eso es una pena. Pero bueno, es el único detalle que no me gusta y que además me han dicho que en obras posteriores ha mejorado, por ejemplo, en el Archivo de las Tormentas, con lo cual yo ese detalle se lo voy a pasar por alto. El segundo libro que leí fue 20, de Manuel Loureiro, y este libro nos va a hablar de una pandemia que se desata en el mundo y obliga a la gente a suicidarse o incluso a matar y luego suicidarse, ¿no? Entonces la pandemia es global, coge a todo el mundo, la especie humana empieza a desaparecer y los pocos supervivientes que consiguen, pues no morir, ¿no?, de esta pandemia, construyen pues diferentes sitios, ¿no?, para vivir diferenciados y separados de otras comunidades, entre comillas. Y bueno, han pasado muchos años, han pasado un siglo y pico, creo que era, y los descendientes de estos supervivientes pues viven, pues han vuelto un poco más a los inicios, ¿no?, a una época como quizás incluso más medieval. Viven con ganado, huerto, en fin, estas cosas. El caso es que este periodo no va a durar mucho porque algo va a provocar que resurja de alguna manera un nuevo problema. No voy a deciros más de la trama, pero el caso es que ha sido un chasco monumental porque yo me esperaba totalmente otra cosa. O sea, yo leí de este hombre la trilogía de Apocalipsis Z, que es una trilogía de zombies, que no me encantó, aunque sí me gustó, la disfruté. También influye que el componente zombie a mí me encanta, entonces mejor o peor yo siempre compro el formato. Pero sí es verdad que tenía algunos elementos muy guays y otros muy peliculeros, ¿no? Muy cliché, muy estereotipados, que me chocaban un poquito. Pero bueno, así la trilogía la disfruté. No me pareció la gran cosa, pero sí estaba entretenida y me gustó. Pero sin embargo 20 me ha parecido un refrito de un refrito de un refrito. Me ha parecido lentísimo, me ha parecido súper estereotipado. Los personajes, ninguno de los personajes me ha llegado, todos me parecían súper cliché. Creo que la trama no se explicaba bien. Me hubiese gustado que se centraran mucho más en explicar cómo se da la pandemia, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Y tarda mucho en arrancar la historia. Ese regustillo a película de Hollywood, de acción, con protagonistas superhéroes que tienen de pronto unos discursos súper exagerados, así como, no sé, estimulantes, ¿no? Que no vienen a cuento, que son súper peliculeros y que se notan hiper mega falsos. Y son cosas que a mí me sacan de la historia porque no me lo creo y me hace sentir que estoy leyendo algo que no es natural, que no es real, ¿no? Que no parece espontáneo. Parece que está todo muy ensayado, muy manido. No me gusta cuando noto que los personajes son muy estereotipados, que es lo que pasa con este libro, que todos lo son. Es que además, incluso teniendo en cuenta que la mayoría de los personajes son súper jóvenes, entre 12, 15, 16, 17 años, tienen unos comentarios, hablan de una manera que parece que tienen 50 años y muchísima formación e información sobre todo. Y no sé, me ha parecido muy poco realista en muchísimos sentidos. Es eso, una película de acción blockbuster de Hollywood, la metemos en un libro de un autor gallego español y no sé, me he quedado un poco, no sé, no lo he entendido mucho, la verdad. Nos ha sido un poco faena porque la trama me llamaba, porque ya Apocalipsis Z, como digo, aunque no fue perfecta, me gustó y tenía pues el listón un poco más alto. Pero bueno, no ha sido así. Espero que la próxima vez que me encuentre con Manuel Loureiro, si es que ocurre, lo disfrute más. Porque ya cuando hablé del libro por ahí, ya me han dicho que los 2 o 3 libros que tiene aparte del Apocalipsis Z y de 20
ya me han dicho que son un poco regulares, que son incluso peores. O sea que ya no sé yo muy bien qué hacer, pero bueno, ya se verá. El tercer libro que leí fue realmente un libro ilustrado de María Hesse. Leí Frida y la verdad es que estaba deseando leer Frida porque en los últimos años he visto como una especie de movimiento que ha reconvertido de alguna manera a Frida en un símbolo feminista. Y a mí siempre me ha dado la curiosidad de saber si realmente ella tenía, bueno, en su personalidad, en su forma, en su historia, en su vida, un feminismo real, ¿no? Que apoyara que hoy en día sea el símbolo que es. O solo era un símbolo por su imagen y por, bueno, convenía de manera de marketing, ¿no? Al leer la biografía de María Hesse he encontrado un poquito de las dos. Pero tanto una parte que entiendo que se convirtiera en el referente feminista que hoy en día es, tanto un poco de marketing por otra parte, ¿no? Que interesaba, ¿no? Y al fin de cuentas se ha convertido como una especie de, bueno, de marca, ¿no? Por así decirlo. Como digo, hay una parte que es evidente por el cual se hizo el referente que hoy en día es, y es que ella era muy libre a la hora de expresarse, ¿no? Por ejemplo, sexualmente ella tuvo muchos amantes, tanto hombres como mujeres. Representaba sus obras y sus pinturas de una manera muy libre, incluso muy desnuda, ¿no? En plan, ella normalmente hacía autorretratos de ella y se pintaba desnuda y lo hacía con naturalidad, ¿no? Vivía una sexualidad muy libre, muy natural y no vendía otra cosa, ¿no? Y yo creo que simplemente con esa personalidad suya ya era de alabar, ¿no? Un referente a seguir, a alabar. Y además el caso de ella, que tuvo muchas enfermedades de pequeñita y tuvo muchos momentos en los que se tuvo que operar de cosas horribles, incluso tuvo accidentes por los que casi muere, me impacta mucho más que tuviera esa libertad, bueno, pues en este caso es sexual, pero cualquier tipo de libertad, incluso esas ganas de vivir, ¿no? Que siempre parecía que tenía, o casi siempre parecía que tenía, y cómo, bueno, pues se sobreponía, ¿no? A todas las cosas que le pasaban o que sufría ella internamente. Pero por otra parte me ha dado tanto gusto conocer a Frida, la persona que fue, los breves extractos que aparecen en esta biografía de opiniones suyas propias, ¿no? De sus diarios, de las cosas que escribía. Me ha gustado tanto conocerla que me ha dado mucha pena descubrir que realmente Diego Rivera, que fue su marido, la trató como quiso, la trató muy mal, hizo de ella lo que quiso. Ellos se divorciaron y volvieron varias veces. Él le puso los cuernos con todo el mundo, entre ellas su propia hermana. La trataban muy mal. Parecía tener incluso celos de su arte. No sé, no fue un hombre bueno, fue un hombre que la usó lo que quería, cuando quería y como quería, que nunca la respetó. Y ella estuvo aferrada a él hasta el último momento, hasta sus últimos días estuvo aferrada a él. Y me dio un poco de tristeza esperar un empoderamiento, ¿no? En ese sentido y que nunca llegara. La verdad es que me dio un poquito de pena. Pero bueno, fue su vida, al final fue lo que vivió y no hay más, ¿no? Fahrenheit 451 es uno de mis libros favoritos de toda la vida y es de esos pocos libros que yo he releído y que releeré en el futuro porque me encanta. Son libros que me llegan tan profundamente que necesito releer cada cierto tiempo, ¿no? Me flipa ese libro, me encanta. Y es curioso que con lo que me gustó ese libro haya tardado tantísimo en volver a leer otro libro de Ray Bradbury. Básicamente por miedo a no encontrar lo mismo que ya había encontrado, ¿no? Por no encontrar una obra que me pareciera tan espectacular como esa. El caso es que he leído Crónicas Marcianas y evidentemente ha sido un error esperar tanto porque me ha parecido igual de espectacular Crónicas Marcianas que Fahrenheit 451. Crónicas Marcianas se va a dividir en diferentes relatos, pero que todos van a converger, ¿no? De alguna manera en una trama principal, todos giran en torno a la trama, pero realmente no sé hasta qué punto consideras los relatos sueltos, aunque lo son, pero como tienen una continuidad en trama y un porqué todo, bueno, pues es un conjunto de relatos diferente, por así decirlo, ¿no? No es el típico conjunto de relatos que cada relato es de su padre y su madre, no. Este tiene un porqué todo y todo va como en continuo. Descubriremos que la Tierra, después de agotar la mayoría de los recursos de la Tierra, a causa del ego y de la soberbia del ser humano que solo quiere provocar guerras y destruir, nos encontramos con que la Tierra tiene un problema grave. Así que empieza a enviar expediciones a Marte con la intención de colonizarlo. Lo que más me chocó inicialmente, ya nada más de empezar, de llevar 3 o 4 capítulos, es que el libro tiene la habilidad de, pese a hablarnos de un tema complejo y duro, ¿no? Un planeta está intentando colonizar a otro porque se ha cargado el suyo y ahora quiere cargarse de otro. Es un libro que a veces te provoca risa, que a veces te provoca tristeza, que a veces te provoca terror,
Y es un libro que tiene de todo, como, no sé, tiene una forma de contar la historia, de expandirse, ¿no? De agrandarse, de empezar chiquita, chiquita, que parece que va a ser una historia incluso tontuna, ¿no? A ir cogiendo forma, que es espectacular. Yo soy muy fan de los libros que critican al egoísmo del ser humano, ¿no? Cómo el ser humano se cree con el derecho de destruir todo lo que toca. Cómo cree que incluso tiene un derecho divino, ¿no? Como que se le ha otorgado ese derecho divino de que todo es suyo, que el mundo le pertenece, que todo puede destruirlo para un bien propio, ¿no? Para un disfrute propio. Es una cosa que me horroriza, que lamentablemente es así en 99 de cada 100 personas, pero en este libro se refleja muy bien y todos los capítulos tienen esa carga de crítica de diferentes maneras, de diferentes áreas, de cómo el ser humano es, cómo toca lo que quiere, cómo lo destruye, cómo se apropia de todo. Es un libro que te pone los pelos de punta muchísimas veces, porque parece que estás leyendo una cosa, ágil, que no tiene mucha trascendencia y de pronto te da el mazazo y entiendes lo que te está contando y te asombra, te deja impactado. A mí me pasaba en casi todos los capítulos, que me dejara impactado con lo que había leído. O sea, me parece una obra de verdad espectacular. Una cosa que me encanta de Bradbury, y es una cosa que ya encontré en Fahrenheit, es que es capaz de crear dilemas profundos que abarquen muchísimas cosas con maneras muy sencillas, con palabras muy sencillas. Está escrito maravillosamente bien, pero de forma sencilla. No es un lenguaje cargado, ni pesado, ni que tenga mucha floritura para que el mensaje llegue, ¿no? Es un lenguaje sencillo, bonito, pero sencillo. Y a mí me encanta. Me encanta porque cuando yo encuentro un autor que escribe bien, que escribe sencillo y que te llega el mensaje que impacta, siempre lo disfruto mucho y siempre hago referencia a eso, a que no es mejor el autor el que más floritura le pone a las páginas, que eso lo único que hace es recargarlas y que dé pereza leerlo, y que para mí la sencillez está al gusto. Y un detallito que me ha gustado un montón es que nuevamente vuelve en un capítulo a hablar de la censura a los libros, como ya haría en Fahrenheit, ¿no? Que era uno de los temas principales del libro. En este libro lo menciona también como lo mismo, como elemento del gobierno para censurar y para controlar a los ciudadanos, que no se informen, que no tengan un pensamiento libre, que a fin de cuentas no conozcan otra realidad por las que les haga luchar por sus derechos, ¿no? Si las personas no tienen conocimientos, rara vez van a luchar, ¿no? Por eso normalmente cuando un gobierno dictatorial quiere controlar a la sociedad, una de las primeras cosas que hace es censurar los libros, ¿no? Y prohibir la lectura de según qué libros. Y esto de los libros es extrapolable a la cultura en general, ¿no? Por eso es una de las primeras cosas que se atacan siempre es a la cultura, porque la cultura es una de las grandes fuentes de conocimiento y de información. Y a través de la cultura la gente se educa. Entonces me parece muy guay que Bradbury haya vuelto a añadir detalles, ¿no? Sobre este tema, porque es un tema que a mí me encanta y que siempre, me funciona, ¿no? Y nada, hasta aquí el wrap-up de este mes. Como veis son poquitos libros, pero había dos libros muy buenos, el héroe de la Hera y Fahrenheit. Luego Frida, que me ha encantado, y un chasco, pero chasco siempre habrá alguno. Y nada, que espero que os haya gustado, que espero que me comentéis qué leísteis en abril. Y nada, que muchísimas gracias por verme, que muchísimas gracias por vuestros comentarios y que hasta el próximo vídeo.